Bueno, estamos con la ingeniera Natalia Penchiaruti, ¿está bien pronunciado? ¿Está bien? Máster, que trabaja Más que hoy. todo. ¿Eh? No, digo que me dedico más que todo a los temas legales técnicos. Bien. Eh, y nos va a estar presentando hoy el tema de cómo manejar el reciclaje un poco más a nivel de entre casa, ¿puede ser? Sí, sería, la idea está orientada más que todo a cómo podemos reutilizar los alimentos y valorizarlos, eh, que sigan siendo alimentos, ¿no? O sea, ya después, cuando lo consideramos un desecho, podemos hacer compostaje o lombricompuesto, que eso ya lo vieron en las clases anteriores. Bien. Y en este caso va más abocado a lo que sería como, antes de descartar el alimento, de que se convierta en Ujú. un residuo, ¿qué puedo hacer con él? Perfecto. Buenísimo. Entonces lo que vamos a hacer es una modalidad que estabas diciendo justo antes de empezar oficialmente, que tenés preparada una presentación que puede ser de aproximadamente unos 20 minutos y después de eso vamos a recibir Sí, preguntas del público, lo que les puede interesar y, y bueno, ahí vemos la dinámica cómo sigue, pero por ahora tenemos una presentación preparada. ¿La escuchamos? sí, algo como una introducción, como para darle un entorno a la charla. Excelente. Bueno, según los estudios de la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la FAO establecen que alrededor del 30% de los alimentos que se producen, ¿sí? O sea, se desechan. Y eso equivaldría alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos anuales, debido a que la gente no lo utiliza como corresponde. Eso podría alimentar a muchas personas, y si consideramos en lo que es América Latina, alrededor de 45 millones de personas están subalimentadas, o sea, les falta alimentación. Y por otro lado, estamos tirando el 30% del alimento que se produce al año. Aparte del hecho de tirar este recurso tan preciado por muchos países que están subdesarrollados, como en la parte de lo que es América Latina y en lo que es el África, tenemos que considerar que para la producción de esos alimentos también hemos gastado en energía, que eso contribuye a lo que es el cambio climático, y además de eso hemos gastado agua para la producción de esos alimentos. Y eso también contribuye a lo que es la huella hídrica, de lo que es el agua que tenemos disponible, el agua dulce, que según los estudios es alrededor del 1% de lo que es el agua a nivel mundial. Entonces estamos desaprovechando mucho de los recursos que hoy tenemos. Dentro de lo que es estos alimentos, el mayor porcentaje de lo que se desecha corresponde a lo que son frutas y hortalizas, en un 45% aproximadamente, igual que lo que son raíces y tubérculos. El 30% de los cereales que se producen son los que se desechan, lo mismo que el pescado y los productos marinos, un 20% de los lácteos y un 20% de lo que es la carne vacuna. Primero vamos a hablar de algunos pequeños tips para organizarnos a las horas de la compra y, por supuesto, después multiplicar este mensaje. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de comprar es planificar la compra, armar una lista. Muchas de las personas pasamos por el supermercado sin tener una visión real de lo que necesitamos comprar. Entonces, lo importante es ser responsable y decir, bueno, ¿qué necesito comprar? Armar una lista, revisar la alacena, y revisar la alacena frecuentemente y verificar los productos cuando se vencen, la fecha de vencimiento de los productos. ¿Para qué nos sirve esto? Por un lado, para saber qué es lo que necesito comprar, y por otro lado, acercar o tener más a mano los que se vencen antes, hacer el primero que entra, el primero que sale, básicamente, como para evitar que tener atrás de la alacena, como pasa siempre, los productos que compré al primero y después no los utilizo y terminan desechándolos porque
expiró su vida útil. Por otro lado, es muy importante a la hora de hacer las compras seguir un recorrido. Empezar por los productos no perecederos, los productos de limpieza, los productos secos, y después continuar con los productos refrigerados. ¿Por qué esto? Para evitar que se corte la cadena de frío. Ya vamos a ver un poquito cuál es el objetivo de evitar este corte de cadena de frío. Y principalmente después de terminar la compra, no ir al shopping a comprarme ropa o demás, sino ir directamente a la casa, porque lo que quiero evitar es que se calienten esos productos para evitar el crecimiento de microorganismos, y eso me genera a mí que el producto se descomponga más rápido. Después, bueno, les había mencionado el tema de consultar la fecha de vencimiento, planificar las compras. Un punto muy importante, el tema del almacenamiento. Para almacenar yo tengo una alacena, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero, en la alacena lo que voy a guardar son los productos secos y los de larga duración. Principalmente pongo los productos secos arriba y los líquidos, como pueden ser latas y demás, los pongo abajo. Evitar que los productos de limpieza estén en el mismo lugar o en la misma alacena, porque eso me puede generar contaminación o transmisión de olores, ¿sí? Después yo el producto lo agarro y tiene sabor, tiene gusto a jabón, y a veces lo termino desechando, y en realidad la que hizo la mala manipulación fuimos nosotros. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el tema de las heladeras. Es fundamental que las heladeras tengan un microorganismo. Es decir, el microorganismo no va a dejar de reproducirse en la heladera, pero sí, al tener una temperatura baja, lo que estoy haciendo es que crezca a menor velocidad. Distinto es en el caso del freezer. El freezer tiene que tener una temperatura de menos 18 grados. Entonces lo que hago ahí es congelar el microorganismo y evitar que se siga reproduciendo. Esto no es por siempre, ¿sí? El bicho va a seguir creciendo, pero digo, el freezer va a ayudar a conservar mayor tiempo el alimento. Entonces es importante tener en cuenta eso. A la hora de conservar los alimentos en la heladera, es muy importante respetar el orden. ¿Qué quiero decir? Abajo va a ir todo lo que sea los productos crudos y que después yo tenga que cocinar, o los productos que vengan de la verdulería, que de consumo directo, como una fruta, que yo no he lavado. Y arriba trato de poner todos los productos que están listos para consumir y que están en condiciones de uso, es decir, una fruta limpia, una lechuga que yo ya lavé. ¿Qué hago con esto? Evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Si yo tuviese carne arriba y tengo abajo una fuente con, no sé, una ensalada rusa, lo que voy a terminar haciendo es terminar con la carne cruda, a lo mejor algún resto de sangre, al alimento que está listo para consumir, y después me termino enfermando. Dentro de esto, lo que hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, serían lo que comúnmente en la jerga bromatológica le decimos las ETAs. El 90% de las enfermedades transmitidas por alimentos están relacionadas con bacterias y algunos hongos. El 6% tiene que ver con virus, y después tenemos el 1% parásitos y un 2% solamente químicos. Los químicos son los productos de limpieza o productos que he utilizado para higienizar y que no he acondicionado correctamente el alimento. Es decir, yo tengo el detergente, lo tengo al lado, voy a lavar la lechuga, se me cae el detergente, lo como igual, ese tipo de productos. O productos que utilizo lavandina o cosas por el estilo en concentraciones no aconsejables. Para evitar el crecimiento de los microorganismos, yo tengo que tener en cuenta qué factores afectan el crecimiento, o sea, qué factores necesitan para crecer. Entonces, dentro de esos factores, y a la hora de conservar un alimento, son los que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la actividad de agua, es decir, qué agua disponible tiene el microorganismo para crecer.
Por eso, cuando yo almaceno productos que están secos, cereales, legumbres o productos, qué sé yo, lenteja, soja y ese tipo de productos, lo tengo que almacenar en lugares secos, porque estos productos tienen una baja actividad de agua, una baja disponibilidad de agua. Mientras más seco esté el lugar y mejor ventilado, evito el crecimiento de cualquier hongo y demás que puedan crecer ahí. De la misma forma que los cereales. Otro tips que tenemos también es la acidez, lo que nosotros les decimos el pH. Entonces, a la hora de hacer conservas, cuando hacemos un escabeche o cuando hacemos tomate al natural, lo que nosotros estamos haciendo es regular esa acidez para que el microorganismo no crezca. Por eso utilizamos vinagre en la generación de las conservas. Y bueno, para ser un poco más técnico, un pH menor a 4,5 evita el crecimiento de algunos microorganismos que ya vamos a ver que son muy malos a la hora de hacer conservas. Otra situación que regular es que no haya oxígeno. Por eso las papas fritas, por ejemplo, que vienen en las bolsas y que yo adentro digo, pareciera que estuviera inflada y me quieren engañar, que tienen más producto de lo que tienen, y en realidad no. Lo que tiene adentro es una atmósfera modificada. ¿Qué significa? En vez de tener oxígeno, que esté inflada, es lo que vamos a hacer a la hora de hacer una conserva, ¿sí? Retirarle el oxígeno para que el microorganismo no crezca. También tenemos el tema de la temperatura, por eso lo conservamos en frío, ¿sí? Entonces, la temperatura de crecimiento óptima de un microorganismo es entre los 4,4 y los 60 grados. Siempre hablando de microorganismos que son los que me generan daño a mí a la salud. Yo tengo microorganismos que crecen en condiciones de bajo cero y tengo microorganismos que crecen en más de 120 grados. Pero estamos hablando de las condiciones óptimas de microorganismos que generan daño a la salud. Entonces, respetando esos 4,4 para abajo y los 60 para arriba, yo estaría evitando el crecimiento y matando microorganismos que son dañinos para las personas. Después vamos a ver un poquito qué microorganismos que generan como una semillita. Eso se llama espora. Que cuando están en esas condiciones que no les gusta crecer, se cierran y forman una espora. ¿Eso qué hace? Que sea mucho más resistente y después cuando esté en condiciones óptimas empiezan a crecer. Por eso a la hora de hacer una conserva o a la hora de cocinar, yo tengo que tener en cuenta que no puedo estar mucho tiempo fuera de la heladera, no puedo dejar alimentos fuera de la heladera cuando tienen mucha humedad. ¿Se acuerdan que hablábamos del tema del agua? ¿Sí? Una torta yo la puedo dejar afuera mientras no tenga crema. Y ese tipo de cosas, siempre controlando estos factores, ¿sí? Jugando con estos factores. Bueno, lo que habíamos visto es el tema de la humedad ambiente también juega un papel importante porque cuando yo almaceno productos como por ejemplo una barra de cereal o los cereales que yo compro en las dietéticas y los almaceno en un lugar muy húmedo, es muy probable, no, es más que probable, que crezcan hongos y crezcan microorganismos mucho más rápido que si yo lo guardo en un lugar seco. Entonces tengo que tener en cuenta factores, la actividad, digamos, la humedad del aire. Y como les había mencionado, el tema de la atmósfera modificada. Esto ya es para las industrias y conservación de alimentos ya a nivel industrial. Más o menos se va entendiendo lo que estoy planteando a la hora de la conservación en general de los alimentos. Sí, está buenísimo, Nati. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de estos famosos microorganismos. No les voy a nombrar nombres técnicos, lo tengo yo acá en la presentación para hacerme una guía, pero es como para tener en cuenta. Muchas veces nos enfermamos y decimos, che, me cayó mal la comida, me genera vómito, un poco de diarrea, dolor de estómago. Pero en el caso de microorganismos, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo cocino? ¿Sí? Yo voy a cocinar, yo estoy dirigiéndome a la comida de una casa, no estoy hablando de un restaurante. Ya si hablamos de un restaurante o producción de alimentos, es un poco más complicado.
que dice, ¿qué envases conviene, secos o vidrio? La verdad es indistinto. Los envases para hacer conservas conviene hacerlo de vidrio, pero ya vamos a ver por qué. Plástico, mientras yo conozca el origen, o sea, yo tengo que comprar un envase que sea apto para alimento, ¿sí? Puede haber, o sea, hay plásticos que son aptos para alimentos, pero tengo que estar segura que sea apto para alimentos. No puedo utilizar un plástico proveniente de cualquier lado. No puedo agarrar un tacho de pintura que es de plástico, lo utilicé para alimentos, por ejemplo, porque no tiene la misma calidad. Están elaborados con plásticos reciclados de orígenes indistintos, porque no es lo mismo lo que voy a usar, para qué voy a usar una pintura como para qué voy a usar un alimento. Pero sí, el vidrio es mejor, el vidrio es más fácil de limpiar y más fácil para reutilizar. Bien, con respecto al tema de los microorganismos, pues me distrajo la pregunta. Yo tengo microorganismos que son muy fáciles de contagiar, ¿sí? Producto de que, por ejemplo, tenemos uno que produce vómitos, cuyo lugar donde se encuentra es en la mucosa y en la saliva. Y eso yo lo voy a contaminar a productos elaborados. Entonces es muy importante higienizarse a la hora de hacer alimentos. No cocinar o no producir alimentos si yo tengo alguna enfermedad. ¿Sí? Si yo estoy resfriada o estoy descompuesta o ese tipo de cosas, tratar de evitar cocinar, tratar de evitar elaborar alimentos. Y es muy importante la higiene de las manos. Uno dice, bueno, agarro, cocino, higienizarse las manos, tratar de que todos los recipientes que utilicen estén correctamente higienizados. Uno muy importante a la hora de hacer conservas y que debe hacer mucho, porque hubo casos hace relativamente poco, sobre todo conservas caseras, es altamente grave porque la gente por ahí no conoce, es el famoso Clostridium botulinum, el que produce la enfermedad del botulismo. El famoso bichito Clostridium botulinum es un bichito que es bastante lábil, digamos, se muere fácilmente a temperaturas por arriba de los 60 que le había dicho, ese bichito se muere. Pero ¿cuál es el problema? La toxina que genera el bicho, que es una neurotoxina, es la que me afecta el sistema nervioso y que me puede llegar a generar una parálisis cerebral o una parálisis en el corazón. Por eso es tan grave. Depende obviamente la cantidad de toxina que tenga el alimento, ¿no? Esa toxina es termorresistente. Entonces, es muy importante, el microorganismo no crece a pHs bajos, pero sí genera la toxina, está vivo y tengo el bicho en un pH mayor a 4,5. Para que se imaginen, el limón tiene un pH de 2,3. El vinagre tiene un pH semejante al limón. Entonces, yo tengo que respetar las proporciones del vinagre porque de esa forma evito el crecimiento de este microorganismo. Cuando este microorganismo está en condiciones no muy favorables, ¿sí? Estoy hablando de una conserva que está enlatada, que está tapada, que no tiene oxígeno, el bicho no está muy en condiciones, entonces produce esta toxina. Y es muy importante tener en cuenta esto porque esa toxina es muy, muy complicada y muy dañina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que limpiar muy bien y con agua pura los alimentos antes de realizar la conserva. Tengo que respetar las proporciones del vinagre que voy a utilizar para mantener este pH famoso que le estoy diciendo. Y sobre todas las cosas, tengo que respetar el envasado al vacío. Eso es muy importante para el tema del Clostridium. Y aparte, bueno, como les dije, limpiarlos, porque este bicho se encuentra en cualquier parte. Este bichito crece en la tierra, está en todos lados. ¿Qué aconsejas para pH en alimentos? Y depende del tipo de alimento, porque si yo modifico el pH, por ejemplo, yo la leche, el pH que tiene es de 6-7. Si yo lo paso a un pH ácido,
ponele, le agrego unas gotas de limón y ya estaría haciendo queso o ricota, por ejemplo. Entonces eso depende del alimento que yo tengo, va a ser el medio de conservación que le voy a dar, el más aconsejado. Lo que yo hablo del tema de las conservas, porque es lo que le vamos a dar después, este famoso regalito, que es una receta de escabeche de berenjena. Bien, otro de estos famosos bichitos muy conocidos, que es el Escherichia coli, que es la que últimamente salió por todos lados, el tema de la carne mal cocida, el tema de las hamburguesas, no respetan la temperatura, que genera mucho daño para la salud de los chicos, porque genera diarrea, vómito y hasta puede generar una deshidratación. No vamos a hablar de los nombres técnicos, pero tenemos el O157H0H7, que es uno bastante complejo. Lo que tengo que hacer en este caso es respetar la cocción del alimento. Yo tengo que garantizar que en el centro de mi hamburguesa, ¿sí?, yo cumpla con los 70 o los 60 grados, a lo sumo 30 minutos. Entonces, de esta forma, yo mato la toxina del bicho y mato el bicho. Por eso es muy importante el tema de la cocción del alimento. Y este microorganismo se contagia fácilmente por el excremento de las personas y agua contaminada. Entonces es muy importante utilizar agua contaminada, agua fresca, agua en condiciones a la hora de higienizar los productos y higienizar, lavar los platos y lavar mis utensilios de cocina. Fundamental también, cuando yo voy a cocinar, no utilizar la misma tabla que utilicé para cortar la carne y después vengo y utilizo para cortar la ensalada. Totalmente prohibido. Porque en ese lugar es donde yo tengo mi bichito que está creciendo. Para el freezer, ¿cuánto tiempo recomienda para conservar? Bueno, eso depende del tipo de alimento. Pero pueden buscar bibliografía en internet. Los pescados son los que menos duran, no más de 3 meses. Y lo que más dura son tortas que pueden durar 1 año. Bueno, estoy buscando algunos otros. Hay otros microorganismos que producen diarrea, vómitos, fiebre mayores de 38 grados y tiene mucho que ver con el tema del agua contaminada. Si en el freezer mueren las bacterias y los virus, no mueren. Quedan como en stand-by, como quien dice. Por eso es muy importante, cuando yo descongelo un producto, ¿sí? Ponele, yo saco la carne del freezer y voy a hacer las milanesas. Las saco, hago las milanesas, las cocino y después las frizo. Porque el freezer no me mata a los bichos, me los deja inertizados, me los dejan ahí hasta que encuentran las condiciones óptimas de temperatura, ¿sí? Por eso también no se puede volver a frizar un producto que yo descongele y lo vuelvo a frizar. No, porque yo al dejarlo, cuando yo les doy las condiciones, es decir, yo lo estoy dejando descongelar, le estoy dando las condiciones al microorganismo para que se vuelva a activar. Entonces no se recomienda que el producto que yo descongele lo vuelva a congelar. Lo que yo tengo que hacer es cocinarlo y después frizarlo de nuevo. El tema de la salmonela y el huevo, también el tema de la mayonesa casera. Cuando yo hago mayonesa casera, lo que estoy haciendo es no cocinar el huevo, salvo cuando yo le estoy incorporando la sal y el jugo de limón. Es como una cocina, como hacen las empanadas árabes o el kepi. En este caso es muy importante tener en cuenta, digamos, que el huevo no se contamine con la cáscara, ¿sí? Porque tratar de no utilizarlo, o si lo voy a utilizar, que lo cocine, porque ese huevo que se rompió, el bicho pasó para adentro, ¿sí?
se va entendiendo más o menos. Estoy tratando de hablarlo así, no muy técnico para que se entienda, pero Nati, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. No hace falta. Lo estás hablando alevoso y por eso la gente hace tantas preguntas. Ah, bueno. Bien. Bueno, y lo último a tener en cuenta en el caso del tema de valor alimento es que si yo inevitablemente tengo que tirar el alimento porque ya se descompuso, es importante, si yo tengo una berenjena que ya se me descompuso y le empezó a crecer, se puede lavar el huevo mientras no esté roto. Si yo tengo el huevo sano, lo puedo lavar con la cáscara y una esponjita y enjuagarlo, no hay problema. El problema es si el huevo está roto, me va a pasar el detergente adentro. Le estaba diciendo, que para hacer las conservas, el alimento tiene que estar en condiciones. No voy a usar un alimento que está descompuesto, ¿sí? Si yo tengo una berenjena que ya le está saliendo los hongos, ya no sirve. Por eso es importante actuar antes. Nosotros siempre lavamos los huevos. Sí, puede ser. Y un poquito de detergente. Sí, mientras el huevo esté sano, eso es muy importante. Tiene que estar la cáscara sana. Y bueno, ya si tengo que, no me queda otra que, o los pedacitos que me quedaron limpiando el alimento, eso lo puedo utilizar para compostaje y estoy reutilizando y estoy generándole un valor al alimento que es muy importante y que lo estoy valorizando, ¿sí? No lo estoy descartando y lo estoy tirando, por eso es importante en compostar. Bien. En el manual, a ver, ya les digo cómo se llama, lo pueden bajar de internet. No sé si se puede linkear de ahí. Valoremos los alimentos, que es un manual para aprovechar al máximo los alimentos y evitar desperdicios. Están estos tips que yo les comentaba recién. Y hay una parte muy interesante que da algunas recomendaciones de cómo trucos para almacenamiento de algunas verduras. Por ejemplo, porque yo no me pongo los que me hago la linda. Por ejemplo, dice, champiñones frescos, ¿cómo los puedo conservar mejor? Guardan en bolsas de papel de madera en la heladera para conservar firmes y secos. Tengan en cuenta que la heladera siempre tiene que estar a 4 grados, y entre 4 y 5 grados la temperatura de la heladera, y así evitamos el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, la papa dice que fuera de la heladera y en un lugar oscuro, y mejor en una bolsa de papel. Si hay gorgojos en las harinas u otros secos, ¿se puede utilizar? No, a ver, la calidad no va a ser la misma que la del producto original. Ahora, el gorgojo no me va a generar nada. Lo que sí, el gorgojo ya me da indicio de una etapa de descomposición de ese alimento. Lo que yo tengo que evitar es que en ese alimento que está seco no haya hongos, porque ya cuando empieza a crecer hongos, ahí sí los fungis son los dañinos para las personas. El gorgojo en sí, si yo tengo gorgojo, lo paso por un colador y lo puedo utilizar, pero insisto, la calidad del producto, el sabor, no necesariamente va a ser el mismo, ¿sí? O sea, no me va a hacer nada el gorgojo porque me coma 1 o 2 gorgojos. Ahora, si yo estoy llena de gorgojos, entonces ya ahí puedo tener la evidencia de que puede haber hongos, y ahí ya es el problema. Yo lo tamizo y así lo reciclo. Sí, mientras no tenga hongos, y ahí es el problema. Bueno, en este manual que le estaba diciendo hay bastantes recomendaciones para almacenar y para que duren un poco más las verduras dentro del heladero. O sea, dependiendo del tipo de verdura es qué recomendaciones te da para la mayor conservación. El freezer es ideal mientras se pueda cocinar, y frizar el alimento es lo ideal. No les recomiendo frizar papa, por ejemplo, porque lo he hecho y no, la papa no, cocida en el freezer no va. Bueno, ahora les voy a comentar así, no sé si se linkeó la receta
el video de la receta del escabeche, no sé, pero, a la hora de conservas, en general, ¿qué debo tener en cuenta? Revisando eso, no te preocupes. Sí. Dale. Cuando voy a hacer una conserva, ¿qué es lo ideal? Hay muchas recetas de conserva. Pueden buscar conservas en internet y hay un montón de recetas. Yo lo que le voy a decir es qué es los tips principales a tener en cuenta. Tenemos que frizar los frutos secos y semillas porque se apolillan. Es que no lo estás conservando en el lugar seco. Si lo frizas, sí, frízalos, no hay problema. Pero lo ideal es que se conserven en lugares secos y bien ventilados, digamos, que no haya humedad, porque si no, sí, van a empezar a crecer las polillas. Y aparte vas a perder el sabor. Lo que tienen los frutos secos es que antes de apolillarse, ya se empiezan a descomponer los aceites que tienen y vas a ver que es rancio. Entonces, sí, si lo vas a consumir más adelante, sí, frisalos, te va a durar un poquito más. ¿Qué tengo para hacer una conserva? Cualquier tipo de conserva. Primero, es fundamental, los frascos. Los frascos principalmente tienen que ser de vidrio. No digo que no existan conservas de frascos de plástico, pero esos son más conservas industriales. Preferentemente para las conservas caseras, porque tienen otros medios. ¿Se acuerdan que hablábamos recién? Que la temperatura, que la actividad del agua, que el envasado del vacío, que la atmósfera modificada. Bueno, todo eso es lo que juega una industria a la hora de realizar un alimento. Y en función de eso es el frasco que utiliza. Ahora, nosotros en casa vamos a tener que tener otras reglas. Por lo tanto, sí o sí les recomiendo utilizar frasco de vidrio. ¿Qué voy a hacer? El frasco de vidrio tiene que estar en condiciones, o sea, no tiene que estar rajado, no tiene que tener nada de eso, ¿no? O sea, tengo un frasquito de ninguna. ¿Vieron las tapas de los dulces que adentro tienen como un plastiquito? Bueno, tiene que estar en perfectas condiciones ese plástico. No tiene que estar rajado, no tiene que estar abollada la tapa, no tiene que tener, vieron que a veces se hace arrumbrar. No, la tapa tiene que estar en perfectas condiciones, así como la compré, así la tengo que tener. Porque si tiene una abolladura o tiene alguna herrumbre, ahí me puede crecer el microorganismo o no me cierra el vacío. Entonces es muy importante que la tapa esté en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que hago primero? Primero lo voy a lavar, le voy a sacar, si es un frasco de mermelada que tiene la etiqueta, limpiar completamente, tiene que quedar liso el frasco. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a esterilizar, ya les voy a explicar cómo, puede pasar productos de la tinta y demás al vidrio. Estoy contaminando